nosotros. Me está proyectando, ¿qué pasa? Deme un segundo que no me deja proyectar. Vamos a ver qué pasa. Deme un segundo. Ok, chicos, ya estoy de regreso. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Ok, vamos a ver entonces que no me deja proyectar. Oh, oh, no me dejan. Hombre, ¿qué pasa? Entiendo. Deme un segundo, voy a salir, voy a volver a entrar a ver qué.
Ok, chicos, ya estoy de vuelta. Creo que ahora sí, reinicié y todo, vamos a ver. Sí, ahora sí. ¿Me confirman si estoy presentando? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Entonces, arranquemos con cavidad oral. O sea, aquí vemos el sistema digestivo y vemos que la cavidad oral es el inicio. ¿Se acuerdan también cuando comparábamos y decíamos que ese era más lo que era la cavidad oral, era más proximal que el resto de órganos, ¿verdad? Porque así también se puede llamar ah, cuando es el inicio de un sistema, podríamos decirle entonces que él es la porción más proximal, mientras que el ano sería la porción más distal. Hablemos entonces de esta cavidad. Así como ustedes nos dijeron, esta cavidad oral va a tener dos subcavidades, que son una, el vestíbulo, que es esta zona que se encuentra entre las arcadas dentales, y lo que serían los carrillos de la boca como tal, de las mejillas, que hace parte de lo que serían también parte de los labios, porque ahorita veremos que los labios no es solo la zona del bermellón, que es la que nosotros nos imaginamos, y todo lo que estaría por dentro de esas arcadas dentarias sería la cavidad oral propiamente dicha. Esto que está aquí detrás, que ya ustedes conocen, que es el istmo de las fauces, que cuando vieron faringe, seguramente lo trataron desde una visión posterior. Aquí vemos entonces ese vestíbulo de la boca, ¿verdad? Que está ubicado, donde decíamos, entre lo que son las arcadas dentarias, esas encías, y este espacio que tenemos aquí. Fíjense que hacia la porción posterior vamos a tener una comunicación entre el vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. Algunas veces está en lo que es el segundo molar, o sea, en aquellas personas que no le ha salido el tercer molar. En aquellos que ya salió el tercer molar o muelas del juicio o cordales, que también le llaman, entonces estaría por detrás de esas cordales, esa comunicación. ¿Qué vamos a encontrar en ese vestíbulo de la boca? Pues vamos a encontrar, si nosotros levantamos lo que serían los labios, tanto el labio superior como el labio inferior, vamos a encontrar esto rodeado de mucosa y vemos estos pliegues que están aquí, que están anclando a esta zona de esos labios, la están anclando a las encías y se conocen como frenillos, ¿verdad? Frenillos labiales, tanto superior como inferior. En- si separamos los carrillos de la boca hacia en la parte superior, más o menos a nivel del segundo molar superior, vamos a encontrar un agujero que se denomina papila, o en algunos libros le dan el nombre de carúncula del conducto parotídeo, o anteriormente era conocida como papila de Steno, por lo del conducto de Steno, pero eso ha cambiado y ya se le da el nombre de conducto parotídeo y entonces sería la papila o carúncula parotídea que estaría allí. Esa es por donde drena, es un conducto de excreción por donde drena la glándula parótida, que es esta que viene acá, y miren cómo está aquí el conducto de Steno, o bueno, conducto parotídeo en la nomenclatura nueva, que es este de color verdoso. Recuerden que él atraviesa a un músculo que está aquí, que aquí lo seccionamos, que es el músculo bucinador. Ahí tiene un hiato por donde le ingresa ese conducto. Y por ahí se va a drenar lo que es la saliva, que luego veremos cuando veamos las glándulas salivales y entre ellas la parótida. La cavidad propiamente dicha, entonces, es todo eso que está por detrás de las arcadas dentarias, todo esto acá. Y ella va a tener unas 6 caras, ¿verdad? Más o menos tiene una forma prismática. Va a tener unas 6 caras. Tendrá una cara superior, una cara inferior, tendrá unas caras laterales, una lateral izquierda y una lateral derecha. Y tendrá una apertura o abertura anterior y una apertura o abertura
posterior. Igual que lo que era la cavidad nasal, o que lo que es la cavidad nasal, que va a tener también una pared superior, una pared inferior, dos paredes laterales, una lateral izquierda y otra lateral derecha, y sus dos entradas o aperturas, una anterior y una posterior. Ya bueno, cuando vieron la parte de cavidad nasal, saben que esta apertura, las aperturas anteriores se denominan narinas y las posteriores se denominan coanas. ¿Okay? Entonces tendríamos esas paredes, vamos a comenzar a estudiarlas, cada una de ellas. Si vemos esta pared anterior de toda esta cavidad, que sería la pared que me está formando los labios, esto sería, fíjense, el labio superior, que me incluye todo esto que estoy delimitando acá. Sería el labio superior, desde la comisura labial hacia arriba, siguiendo este surco, que es el surco nasolabial, pasando por debajo del subtabique y llegando a la otra comisura labial, incluyendo esta parte roja, que sería ya lo que es el bermellón como tal. Entonces, todo eso es labio, se considera labio superior. Y desde las comisuras labiales hasta abajo, hasta este surco que tenemos aquí, que es el surco mentolabial, porque está entre el mentón y los labios, se considera entonces labio inferior. ¿Okay? Entonces, mirando esa pared anterior de esos labios, vamos a ver su constitución. Vemos que tienen diferentes formas y miren cómo esos labios van a estar anclados a través de ese frenillo labial, tanto superior como inferior, que ya vimos. Recuerden que esta zona se conoce como zona del bermellón y de ahí su color rojo bermellón, que es por el color que se le da ese nombre de zona del bermellón a lo que normalmente reconocemos como labio, pero labio va mucho más allá, también tiene parte de lo que es epidermis. Por eso el epitelio, ahí vemos cómo va cambiando. Ahorita en una visión histológica lo veremos. Aquí vemos también que entonces vamos a tener los pliegues, ¿verdad? Esos pliegues que me unen, fíjense, a esta parte nasal con los labios, entonces se conoce como pliegue nasolabial. A este que está por debajo, mentolabial, y este se le da el nombre también de pliegue del subtabique, o algunos le dan el nombre de filum en algunos libros. Aparece también este tubérculo, que en algunas personas es prominente, sobre todo en las personas de raza negra, en que es prominente este tubérculo del filum que aparece aquí. En el labio, en lo que es la zona del bermello, aparece un levantamiento que se conoce como tubérculo, del labio tubérculo labial. Vamos a ver histológicamente, miren, aquí hicimos un corte histológico. Esto que estamos viendo es piel, epidermis, y miren cómo eso es la parte superior, o sea, esto, me devuelvo, sería esto que estamos viendo aquí, esta parte. Luego vamos bajando y encontraríamos entonces ya la zona del bermellón, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí. Esto sería bermellón, pero en la parte externa. Y esto ya sería lo que es la mucosa como tal. Y miren cómo el epitelio va cambiando, se va colocando mucho más grueso. Bueno, de aquí vamos a hablar de lo que es la piel, la mucosa, los músculos de los labios, que vamos a recordar porque ya eso lo vieron en Anatomía 1, las arterias y las venas, el drenaje linfático y lo que es la inervación motora y sensitiva. Entonces, ahora aquí hicimos un zoom y vemos esos cortes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta parte superior, que es la que estamos viendo acá, y así vamos mirándola. Bueno, aquí encontramos lo que es el epitelio. Este es un epitelio estratificado, tiene sus estratos, es plano, ¿verdad? Es un epitelio estratificado, plano, queratinizado, porque es piel, es epidermis. Entonces es plano o escamoso también. De pronto en histología lo revisaron como escamoso, que esas células escamosas o planas son lo mismo. Lo importante es que es estratificado y que posee queratina, pues es piel. Pero miren cómo va cambiando, y ya cuando llega a la zona del bermellón va convirtiéndose en algo que se conoce como epitelio. Sigue siendo estratificado, sigue siendo plano o escamoso, pero ya no será totalmente queratinizado, sino que será paraqueratinizado. Habrá zonas con queratina y zonas que no tienen queratina. Y eso es lo que me va formando el bermellón.
Ese color que me da ese vermellón, ese color rojizo, es por la gran abundancia que tienen acá, en este epitelio, de vasos sanguíneos. Hay vasos sanguíneos en gran abundancia y eso me va a dar esa coloración rojiza. De hecho, el epitelio se va engrosando, miren que va siendo mucho más grueso y entonces habrá mucho más vasos sanguíneos y por eso ese color más rojizo. Ahora, este color varía de acuerdo a la raza, ¿verdad? Por las texturas. Hacia adentro vamos a encontrar entonces ya lo que es la mucosa, que ya esta mucosa sí va a pasar de ese epitelio estratificado, plano o escamoso, que era paraqueratinizado, a un estratificado plano sin queratina. ¿Ok? Va a ser un epitelio ya sin queratina, va a ser no queratinizado. Mírenlo aquí. Y entonces nos va a dar esta estructura que es mucho más gruesa. Y ya está rodeado de lo que es la mucosa, oral interna. En esa parte, esa pared anterior, pero vista desde lo que sería la cara interna, porque esto que está afuera sería la cara externa y esto sería la cara interna. Entonces, visto desde la cara interna, vamos a encontrar también lo que son unos músculos, tanto en la cara interna como en la cara externa. Y ahí vamos a encontrar el principal que tenemos acá, que es el orbicular de los labios, que ya sabemos que es un músculo que, como su nombre lo indica, tiene fibras orbiculares, él se origina en lo que son las comisuras labiales y de ahí se dirige a toda la piel de esta zona del labio superior y lógicamente también del labio inferior. Y me va a permitir hacer apertura de la cavidad oral, ¿verdad? Actúa como un esfínter, aunque no es, algunos libros nos dicen que no es un esfínter porque le faltarían algunas fibras musculares radiadas. Otros dicen que sí, pero que cumple funciones esfinterianas porque puede abrir y cerrar la boca. Además de eso, también protruye los labios hacia adelante. ¿Se acuerdan que puede protruirlos y también puede retraerlos? Puede echarlos hacia atrás. También vamos a encontrar otros músculos que están allí, como son los cigomáticos, ¿verdad? El cigomático menor, el cigomático mayor, cuyo origen es como un origen a nivel de lo que es el hueso cigomático y desde allí se dirigen hacia las comisuras labiales, pasando por debajo del orbicular de los labios. De esta manera me permiten traccionar la comisura labial y el labio, me lo permiten traccionar hacia posterior y hacia arriba, inclinándonos, dándonos una sonrisa como la del guasón. ¿Sí? Me permite hacer eso. También vamos a encontrar acá otros músculos como por ejemplo el músculo este que tenemos aquí, que aquí está cortadito, que es el músculo elevador propio del labio superior. Me va a permitir elevar el labio superior. ¿Okay? Él se origina en el maxilar superior perdón, en la zona orbitaria del maxilar superior y se va a dirigir hacia el labio, hacia la piel del labio superior. De esta manera me va a permitir elevar el labio superior. ¿Okay? Tenemos también aquí, miren que aquí cortamos el elevador propio y vamos a encontrar por debajo el elevador de la comisura labial, antiguamente conocido como canino, que también me permite elevar, pero en este caso la comisura labial. Entonces actúa haciendo sinergia, haciendo un sinergismo con lo que son los cigomáticos, tanto el menor, que es el que está arriba, como el mayor, que es el que está debajo. Vamos a encontrar también lo que son el triangular de los labios o depresor de la comisura labial, que es antagonista del elevador de la comisura labial, ¿verdad? Y es el músculo de la tristeza que me lleva hacia abajo las comisuras labiales. También tenemos el depresor del labio superior, que me permite llevar hacia abajo el labio superior y me permite hacer esa expresión facial de hacer puchero, que alguien le llama como pechiche. Eso me lo permite hacer este músculo. Tendremos también este gran músculo que tenemos acá, que sería este que está aquí por debajo, que me va a formar la pared lateral de lo que son las mejillas, que es el músculo bucinador, que me permite aumentar el diámetro transversal de la cavidad oral
y me permite también soplar con fuerza. ¿Ok? Entonces está implicado en la acción de silbar, de soplar, de soplar un instrumento de viento, tocarlo, también está involucrado. Aparecerían otros músculos como el risorio de Santorini, que también me tracciona la comisura labial, pero de manera horizontal, hacia posterior, pero de manera horizontal, que me da eso de la sonrisa fingida. Por eso se conoce como risorio, de esa sonrisa, como cuando alguien hace una sonrisa fingida. Encontramos esos músculos básicamente que están en esa pared anterior. ¿Quién me va a irrigar a esta pared anterior? ¿Quién me la irriga? Entonces, esa pared anterior está irrigada, miren, vamos a mirar acá, está irrigada, aquí tenemos la arteria carótida externa y vemos cómo esa pared anterior va a estar irrigada, parte por lo que son las ramas de la arteria facial, como son la arteria labial, tanto la inferior como la superior, me van a dar irrigación. Además de eso, de esta arteria labial superior sale esta arteria que ustedes ven aquí, esta ramita, que es la rama del subtabique, que se va a anastomosar con la rama del subtabique Profe, del lado contralateral, ¿sí? profe, ¿me podría mostrar la ramita del tabique, por favor? Nuevamente. Esta aquí. Miren acá. Esta es la labial superior y de aquí sale esta ramita que va, mirar hacia dónde va. Va hacia el tabique. Recuerda que esto es la entrada de la cavidad nasal. Entonces ella va hacia el tabique. La arteria labial superior mírala aquí, y la arteria labial superior del lado contralateral se juntan, ¿sí? Para formar un arco labial superior, y la inferior también se junta con la del lado contralateral y van a formar un arco labial inferior que me va a constituir lo que se conoce como circuito arterial peribucal. O sea, ese circuito que me está rodeando a lo que es la cavidad peribucal, o sea, la cavidad que está por fuera y encima de lo que es la entrada de la boca. Todas ellas, recuerden, son ramas de la arteria carótida externa. Tenemos también una irrigación accesoria y entonces esa ya nos la va a dar lo que es la rama bucal, ¿verdad? La arteria bucal como tal, que es esta que vemos aquí, que me da las ramas alveolares. Entonces me ayuda la arteria infraorbitaria, que viene por aquí por el agujero infraorbitario, y la arteria supraorbitaria también, que a este nivel, acá arriba, es por donde termina aquí en este nivel la arteria facial, ¿sí? Allí termina ese nivel. Aquí vemos lo que es el drenaje venoso. El drenaje venoso es sencillo. Así como tenemos unas arterias labiales superiores, también vamos a tener unas venas labiales superiores. Mírenlas acá. ¿Van a drenar a dónde? A la vena facial. Y desde allí van a drenar a esta vena, que es la vena yugular interna, que los vieron en el semestre pasado en Anatomía 2, dentro del paquete vasculonervioso del cuello. ¿Se acuerdan? La carótida, la vena yugular interna y el nervio, el décimo par, el vago. Entonces, aquí miren cómo va ese drenaje hacia la vena facial y de allí pasa a esta zona. ¿Ok? Así también hace vena bucal y llegan a la vena facial. Ese es el drenaje venoso. Ahora, el drenaje linfático. Aquí, bueno, a través de los nodos linfáticos, tenemos nodos linfáticos que son submentonianos, están debajo del mentón, mírenlos aquí, están en la línea media, y tenemos unos que están hacia lateral, que se conocen como submaxilares, porque están por debajo del maxilar. Y todos ellos, tanto la parte superior, el labio superior, como las comisuras labiales y el labio inferior, van a drenar. ¿Cómo drenan? Drenan el labio superior, miren, van drenando a los submaxilares y los labios inferiores drenan también a los submaxilares, pero algunos en la línea media van y drenan a los submentonianos. Y vemos también cómo se entrecruzan algunos, van desde el lado, en este caso derecho, y pasan hacia el submaxilar, a los ceros submaxilares del lado izquierdo. Miren. Hacen también un entrecruzamiento.
De esa manera, entonces, el drenaje se produce el drenaje linfático. Por eso ustedes pueden ver en su práctica médica, van a ver que cuando hay hematomas en esta zona, ellos van drenando y se van como si se rodaran hacia, hacia abajo, hacia la parte inferior de lo que es la mandíbula. Los van a ver como ellos se ruedan. No sé si de pronto alguna vez se han golpeado en esta zona, se han hecho un hematoma y han visto cómo ha ido como rodando. ¿Ok? Es porque utilizan esas vías. ¿Vale? En cuanto a la inervación, pues esta pared va a estar dada, miren, ¿se acuerdan de este ganglio, verdad? Un ganglio del trigémino, que va sentado aquí en la fosita de Gasser, y que tiene sus tres ramas, la rama oftálmica, la rama del maxilar superior y la rama mandibular o del maxilar inferior. Entonces, a través de esta rama de ese maxilar superior y del maxilar inferior van a estar inervados esta pared anterior de los labios, ¿ok? A través de estos nervios, por ejemplo, aquí tenemos el nervio efeno anteriormente con nasopalatino, que anteriormente se llamaba efenopalatino, que va a ingresar. Tenemos también estos filetes suborbitarios. ¿Ok? Aquí vemos también cómo viene esta rama, que sería del nervio lingual, ¿sí? Este que viene por acá. Y aquí tenemos el nervio mentoniano, cómo ingresa y sale por el agujero submentoniano, que ya también conocen. Esa pared anterior también va a estar inervada por filetes que salen del nervio facial. Esto sería el nervio trigémino, ¿verdad? Y esto sería por aquí, esto es el trigémino, y esto aquí sería el nervio facial, que sale por el agujero estilomastoideo. Mírenlo. Y cuando llega a esta zona, se bifurca y me forma dos troncos. Algunos libros le llaman plexo. El tronco temporofacial, que va hacia la región temporal, miren, incluyendo un nervio temporo superior, superficial, y los que me van a la zona del maxilar superior. Y también lo que son el tronco cervicofacial, que va hacia la parte de la mandíbula. Ahora, ¿qué me está esta inervación es de tipo motora, va a todos los músculos, ¿se acuerdan? Los músculos de la mímica, todos ellos están inervados por el facial. Entonces, esos músculos que están rodeando a esta zona de la cavidad oral, esa pared externa, van a estar inervados por ese nervio facial a través de estos dos troncos, el tronco temporofacial y el tronco cervicofacial. Mientras que la que vimos anteriormente, que era de el trigémino, era una inervación sensitiva, lo que es propiocepción como tal. Dolor, sensaciones táctiles, todo eso. Calor, lo que es temperatura, calor, frío. Ok, las paredes laterales, entonces vemos a este músculo, que ya hablamos de él, es el músculo bucinador. Este músculo tiene un origen en lo que son, esto es el maxilar superior, en borde alveolar del maxilar superior, y esto es maxilar inferior, en el borde alveolar del maxilar inferior. También tiene parte de su origen en este rafe del cual nos hablaron, uno de nuestras compañeras nos habló de él, del rafe temporo maxilar o temporo no, pterigo maxilar o pterigo mandibular. Porque aquí tendríamos la apófisis pterigoides del efenoides. Este músculo que vemos hacia atrás ya también es conocido por ustedes, que es el constrictor superior de la faringe. Recuerden que él termina aquí a nivel de ese rafe pterigo maxilar. Entonces, desde allí tiene su origen hasta lo que es la comisura labial y parte de la piel que está por encima y por debajo de lo que son labio superior, labio inferior y labio superior. De esa manera, entonces, él me va a poder hacer su función, que es ampliar el diámetro transverso de la cavidad oral. Vemos que él posee un hiato por donde pasa esto que vemos aquí, que es el conducto
parotidio, antiguamente conocido como conducto de Stenay. Si quitamos esto de acá, vamos a ver que vamos a encontrar una bolsa, ¿verdad? La bolsa estaría por aquí encima, miren dónde estaría esa bolsa, la bolsa adiposa de Bichard, que es esta que tenemos. Cuando quitamos esto es que podemos encontrar al bucinado. Esta bolsa adiposa de Bichard, que ya hoy en la nomenclatura moderna se conoce como bolsa adiposa parotidia o bolsa parotidia o tejido adiposo parotidio, porque está en esta zona que es la zona parotidia. Esta bolsa anteriormente se le llamaba así, bolsa adiposa de Bichard, y desde allí sale lo que es la famosa bichectomía, que es el quitar esta bolsa para disminuir la prominencia de las mejillas, de los cachetes, y de esa manera dar una sensación de como flacura, y esto se lo hacen mucho los artistas de televisión. Las cámaras logran, cuando nos captan, aumentan en proporción ciertas partes de nuestro cuerpo, entonces aumentan los cachetes y por eso lo hacen. Aquí vemos el conducto parotidio y cómo atraviesa ese músculo bucinador que me está formando la pared lateral. Vemos también el músculo, para recordar, el músculo macetero, que hace parte de los 4 músculos de la masticación, ¿verdad? Aquí lo vemos como el conducto parotidio pasa por encima de él. Vemos aquí donde drena ese conducto parotidio, en la papila parotidia, que está ahí a nivel del segundo premolar, el segundo molar superior, y va a estar ubicado en lo que es la zona del vestíbulo, en la cara interna, ese vestíbulo. Aquí vemos esa bolsa adiposa de Bichard, como en los niños está bastante desarrollada y por eso ellos con su carita redondeada, esto les sirve mucho para lo que es la succión del pezón, ¿verdad? Para poder alimentarse. En cuanto a las paredes laterales, van a estar inervación, también proviene de la arteria carótida externa. Tiene una irrigación principal que está dada por la arteria transversa, que aquí no logra verse, esa arteria transversa, pero en esta imagen sí logra verse, que sería esta la arteria transversa, que es rama de lo que es esta arteria, que es la arteria maxilar. ¿Okay? Esa sería lo que es la irrigación principal de esa pared lateral. Pero tiene una irrigación accesoria que va a estar dada por la arteria bucal y por la arteria alveolar superior, ¿okay? Que estaría aquí esta. El drenaje venoso también, volvemos a lo mismo, es un drenaje que está dado. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Entonces el drenaje venoso también sería a lo que es la vena bucal y de ahí a las venas faciales. ¿Okay? Y la vena también, la vena maxilar me drenaría y todo este drenaje llega a lo que es la vena yugular interna. El drenaje linfático pues se va a dar a nivel de estos nódulos linfáticos o linfonodos, como ustedes le quieran decir. Recuerden que no hay que decirle ganglios para no confundirlos con los ganglios nerviosos. Entonces tendríamos esto, miren que aquí tenemos los submaxilares y los submentonianos. Y aquí tendríamos los preauriculares. Entonces este es el pabellón auricular, este es la aurícula. Y estarían los que están hacia anterior, y los post o retroauriculares. Entonces a esos niveles van a drenar esta cara interna, a estos los preauriculares. Y parte también a lo que son los submandibulares y los submentonianos. Hablemos de la pared superior, lo que es la bóveda palatina, el paladar, ¿verdad? El paladar duro, y luego veremos el paladar blando, que sería este que está aquí hacia atrás, que tiene está conformado por unos músculos. Ok, y entonces aquí vamos a encontrar ese paladar que ya lo conocemos. Vemos que está conformado hacia anterior por lo que es el maxilar superior, tanto del lado derecho como el maxilar superior del lado izquierdo. Estrictamente lo que es la lámina palatina, que es esta, del maxilar superior.
Encontramos también una sutura, la estructura palatina media, ¿verdad? O intermedia. Encontramos también una sutura posterior, que es la palatina transversa, que me va a unir lo que son a los maxilares superiores con la lámina horizontal de los palatinos, que están hacia posterior. Encontraríamos aquí esta zona que es la fosa incisiva, por ahí ingresa el nervio nasopalatino y también ingresa lo que es el van nasopalatino porque ingresa arteria y venas también nasopalatinas. Hacia posterior, en el palatino, él va a presentar esta lámina horizontal y va a presentar una lámina vertical que ya la deben conocer. Y presenta estos agujeros que son los agujeros o forámenes palatinos mayores, los que están hacia anterior, y los palatinos menores, los que están hacia posterior. Por ellos van a pasar también lo que es la arteria palatina menor, por el agujero menor y el nervio palatino menor, y por el agujero mayor, el nervio palatino mayor. Cuando veamos la inervación, daremos cuenta cómo ellos, el esfenopalatino y el palatino mayor, se juntan, se unen, se anastomosan y forman unas haces nerviosos transversos. Vamos a encontrar que cuando ya está cubierto su epitelio, como la encía, vamos a encontrar que esa fosa incisiva va a estar cubierta por una papila que sobresale y que todos la podemos ver cuando examinamos un paladar. Es la papila incisiva. Y vamos a encontrar esta zona que se conoce como el rafe palatino, que a los lados de él vamos a encontrar unas zonas, unos pliegues o repliegues, llamados pliegues transversos, palatinos transversos, porque van aquí en esta zona palatina. Mírenlos acá, aquí se ven de mejor manera. Aquí vemos la papila incisiva y vemos el rafe palatino y los pliegues transversos. En eso que nos está cubriendo por debajo vamos a encontrar múltiples glándulas salivales, conocidas como glándulas palatinas, y son glándulas salivales menores. Ellos, miren, van a estar agujereadas. Esta zona de esta membrana, de esta mucosa, va a estar agujereada por los orificios para la salida de esa saliva que nos dan estas glándulas salivales menores. Miren lo que acá también en el paladar blando vemos cómo está perforado, y debajo vamos a encontrar también glándulas salivales menores, que son muchas. Vamos a encontrar lo que es la irrigación y la inervación. Ya les decía, miren aquí el nervio nasopalatino, y miren cómo se anastomosa con el nervio palatino mayor. Y me van a dar a irrigar todo, a inervar, perdón, todo lo que es esta zona del paladar. Aquí vemos este nasopalatino, cómo ingresa a través de ese agujero incisivo. Ingresa a esta cavidad, ¿verdad? Viniendo desde la cavidad nasal. Por eso se conoce como nasopalatino. Antes se conocía este nervio, como viene acá desde el efenoides, como efenopalatino. Ya hoy se le da el nombre de nasopalatino. Bueno, la irrigación va a estar dada también, miren, aquí encontramos la arteria nasopalatina, que se va a juntar con la arteria palatina mayor, y también me va a dar ramos transversos que me van a irrigar a todo esto. Aquí atrás, recordando el istmo de las fauces y los pilares, el pilar anterior, el pilar posterior. Aquí es pilar. ¿Por qué decimos que esto es pilar? Porque está cubierto de la mucosa. Pero aquí de este lado ya no es el pilar, sino que estamos viendo al músculo que conforma ese pilar, que es el que ustedes también ya lo conocen, que es el palato gloso. Su nombre indica que viene desde el paladar hacia la lengua, hacia los bordes laterales de la lengua, hacia la base de esa lengua. Ahí estarían esos bordes laterales. Y el palato faríngeo, que va desde el paladar hacia lo que es la faringe como tal, que después veremos que él tiene unos fascículos que lo conforman. Aquí vemos en lo que es la pared inferior de esa cavidad oral propiamente dicha, o cavidad bucal propiamente dicha.
vamos a encontrar un músculo grande que ya también conocemos, que pertenece a los músculos suprayoideos, que es el músculo miloioideo, el cual se origina en la línea miloioidea, que se acuerdan que es importante porque ella me divide a esta cara interna del maxilar inferior, me va a dividir en dos zonas, una zona superior y una zona inferior. Y en cada una de esas zonas, en la zona superior y hacia anterior, va a formar una fosa, que da una impresión de una fosa, que se conoce como fosa para la impresión de esta glándula, que es la glándula sublingual. Y en la parte inferior y hacia posterior vamos a encontrar otra fosa llamada fosa para la glándula submaxilar, ¿ok? También llamada fosa submaxilar. Entonces ese músculo miloioideo me va a formar lo que es el piso de la cavidad oral. Este músculo, además de eso, de su origen, se va a dirigir hacia lo que es el cuerpo del hueso yoides y hasta ya las astas menores de él también. Me ayuda de esta manera a regular lo que es la cavidad, o sea, puede aumentar el diámetro transverso de esta cavidad, de la cavidad oral también. Aquí, bueno, vamos a ver acá, en esta zona, lo que es la zona sublingual. Esto que está en la parte sublingual encontramos un repliegue, ¿verdad? Que es el frenillo lingual. A los lados de él vamos a encontrar dos papilas, que son las papilas submaxilares, por donde va a drenar este conducto que viene aquí desde la glándula submaxilar, por eso se conoce como conducto submaxilar. Y va a drenar aquí en esas papilas, que son las papilas submaxilares, aunque están debajo de la lengua, ¿verdad? Son papilas submaxilares. Hacia los lados de esta línea media, miren, vamos a encontrar un repliegue, es conocido como repliegue o pliegue sublingual, ¿sí? Y tiene que ver con un levantamiento que se produce de la mucosa a expensas de esta glándula sublingual. Y en él vamos a encontrar unos agujeros que se van a conocer como papilas, que son varios, dicen los libros que van desde 10 hasta 30 agujeros, que son las papilas sublinguales. Vamos a encontrar también estos pliegues, ¿sí? Que se conocen como pliegues fimbriales o fimbrias de la lengua, que vemos aquí en toda esta zona. Vamos a encontrar también esta zona que es la zona azulosa, porque aquí vemos a esta vena que es la vena sublingual profunda, o también conocida como ranina. Ojo, no renina. Renina es una enzima del riñón. Esta es ranina, así como si fueran a decir rana. Arteria ranina o arteria sublingual profunda. Ella me da, entonces, como es bastante superficial, me va a dar una coloración azulosa en esta zona. Vamos a verlo, mírenlo aquí. Aquí vemos esa zona azulosa, porque aquí está superficial, bastante superficial, la vena ranina. Ahora, ¿qué importancia nos reviste esto? Cuando aplicamos medicamentos sublinguales, ellos se absorben a través de esta vena, de la vena ranina. Y de esa manera van a llegar van a drenar a la facial y a la yugular interna y de allí van a pasar a la cava superior y lógicamente a aurícula derecha, ¿verdad? Entonces rápidamente, miren, los medicamentos sublinguales actúan por eso de manera rápida. Por ejemplo, cuando tenemos crisis hipertensiva, utilizamos hipertensivos que colocamos aquí sublingualmente para que actúe mucho más rápido. La nitroglicerina, por ejemplo, para pacientes con angina, lo utilizamos por aquí también. Cuando hay a veces que tenemos algunos infartos y no tenemos vena canalizada ni nada, también podemos colocar esos dilatadores de centrales, esos vasodilatadores centrales los podemos aplicar también por aquí si no tenemos una vena. Y la medicina biológica también lo utiliza mucho esta vía de aplicación de medicamentos, la vía sublingual. ¿Okay? Aquí también vemos, entonces, miren, el frenillo de la lengua, frenillo lingual, y vemos a los lados
las papilas, son estas, las papilas sublinguales, vemos el pliegue o repliegue, perdón, las papilas submaxilares y vemos el repliegue sublingual con las papilas sublinguales. Okay. Aquí vemos también los pliegues fimbriados. Ahí se logran ver. Ahí nos está mostrando, mírenlo, papila submaxilar, pliegue o repliegue sublingual y sus agujeros que son las papilas sublinguales. La pared posterior, lo que es el velo del paladar, que es esa pared posterior, que es bien importante porque recuerden que ella cuando deglutimos me cierra las coanas para que los alimentos no se vayan hacia la cavidad nasal. Ese velo del paladar está constituido por 5 músculos. ¿Okay? De ellos, pues yo creo que ya conocen a la mayoría, pero de todos modos vamos a repasarlo. Aquí tenemos para ubicarnos, esto es un corte coronal que se hace y lo estamos viendo desde posterior. Esto sería anterior, esto es el maxilar superior y estos serían los incisivos, o sea que esto es hacia acá, sería anterior, esto sería hacia allá anterior y esto lo estamos viendo desde posterior para ubicarlo. Esto que sería la entrada, bueno, no sería una entrada, sería la apertura posterior de la cavidad nasal, que se conoce como coanas, que serían estas que tenemos aquí, que ya sabemos que esas coanas están conformadas por encima por el hueso efenoide, ¿verdad? Por debajo, por el palatino, por la lámina horizontal de ese palatino, a los lados por la apófisis pterigoides del efenoide, que van a estar aquí en esta zona. Y en la parte central va a estar el vómer, ¿verdad? Que junto con la lámina perpendicular del etmoide, que viene desde superior y anterior hacia posterior e inferior, se van a unir y me van a formar lo que es esa que me divide a la cavidad nasal en dos, ¿verdad? Entonces, esto serían las coanas. Entonces, ya estamos ubicados, me imagino. Listo, aquí tenemos la tuba auditiva, para irnos ubicando un poco más, o trompa de Eustaquio, ¿ok? Y entonces vamos a encontrar los músculos aquí. Entonces tendríamos el elevador del velo del paladar. Por detrás de él tendríamos el tensor del velo del paladar, que aquí como quitamos el elevador, miren, lo cortamos, podemos ver el tensor del velo del paladar. Por debajo vamos a ver aquí, mira, aquí se logra ver un poco de ese tensor del velo del paladar que cuando él se refleja, cambia la dirección. Esto es la apófisis pterigoide, la lámina lateral de la apófisis pterigoide. Entonces él cambia aquí la dirección, este es el gancho de la apófisis pterigoide. Y entonces cambia y me va a formar lo que es una aponeurosis, que sería todo esto que estaría aquí. Si quitáramos esto aquí, veríamos la aponeurosis, que se conoce como la aponeurosis eh, del paladar blando, ¿sí? Y en ella se van a anclar, van a llegar todos los músculos, algunos van a llegar a esta zona de esa aponeurosis palatina, ¿ok? O aponeurosis del paladar. Vamos a encontrar también un músculo, el músculo de la úvula. Vamos a encontrar este músculo que es el salpingofaringio, que bueno, algunos dicen que pertenece a este que sería el palatofaringio, que es como un fascículo, ¿sí? Del palatofaringio. Entonces vamos a ver los músculos. Entonces tendríamos que ahí estudiar la aponeurosis, los músculos, la mucosa y lo que son las glándulas. Volvemos, repetimos acá. Recuerden, esto es el músculo palatofaringio, palatogloso, esto es el palatofaringio. Una manera de recordarlo es que entre los dos va a estar la fosa amigdalina y ahí se va a ubicar la amígdala palatina. Entonces eso nos ayuda. Sabemos que acá no le decimos, aun cuando el músculo está inferior, le damos el nombre de pilar porque está cubierto de la mucosa, ¿verdad? Entonces siempre que esté cubierto de la mucosa es pilar, pero cuando no está la mucosa y vemos el músculo, sabemos que entonces le damos el nombre de músculo. Músculo palatofaringio, músculo palatogloso hacia adelante, el pilar anterior. La inervación del velo del paladar va a estar dada por
lo que son estas ramas. Bueno, ellos van a estar, ustedes también nos hablaron de eso, van a estar inervados todos estos músculos en realidad pareciera, aparentemente que fuera el nervio vago quien lo inervara, pero en realidad es el nervio accesorio, ya eso está estudiado y se sabe que hay una rama, miren aquí, esta que viene aquí rojita, que es la rama del nervio accesorio, que se une a una rama a esta rama cervicofacial de este nervio que es el décimo par, el vago, se juntan y me va a dar inervación, perdón. Entonces, todos esos músculos están inervados por esa rama del nervio accesorio, onceavo par, ¿ok? Real, esa es la inervación real. La inervación aparente es como si fuera este nervio, el décimo par, el vago. Excepto el que ustedes nos dijeron, el palato gloso, ¿verdad? Que no está inervado, sino por lo que es una rama del nervio trigémino, que es la rama mentoniana. Entonces aquí vamos a ver los músculos del velo del paladar, son el tensor, el elevador, el de la ura, el palato gloso y el palato faríngeo. Estos dos creo que ya los conocemos. Los otros también de pronto ya los trataron también en anatomía 2. Veamos el tensor del velo del paladar. Entonces ya hablábamos que era este músculo porque hemos quitado el elevador, ¿verdad? Aquí está el elevador cubriéndome, miren. Entonces, debajo tenemos el tensor del velo del paladar. Comienza donde se origina, en la fosita navicular, que también conocida como fosita escafoidea, que sería esa que está hacia la parte lateral de la cara lateral de la apófisis, de la lámina de la apófisis, lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿ok? Entonces allí se origina. También un fascículo va hacia lo que es la trompa de Eustaquio, que aquí está, y desde allí se va a dirigir, toma el gancho de la apófisis pterigoides, mírenlo aquí de mejor manera, y luego se refleja y se junta con la fibra del músculo tensor del velo del paladar del lado contralateral. Y de esa manera me van a formar esta aponeurosis, que es la aponeurosis palatina. ¿Okay? Va con el contralateral. Su inervación está dada por el nervio del tensor del velo del paladar, y su función va a ser tensar al velo, como su nombre lo indica, y de esa manera el velo del paladar lo va a elevar. Además de esto, o sea, actúa junto con el elevador. Además de esto, si toma como punto fijo la aponeurosis, entonces tensa a lo que es la tuba auditiva, lo que es la trompa de Eustaquio, y la dilata. ¿Para qué la dilata? Para equiparar las presiones, ¿se acuerdan? Eso de las presiones en el oído medio, que hay que equipararlas. Entonces, de esa manera lo hace. Aquí lo vemos, ese tensor del velo del paladar. Esto es la trompa de Eustaquio. Miren cómo él está. Esto es anterior. Entonces, miren cómo él está hacia lateral y posterior, ¿verdad? Hacia la tuba auditiva. De esa manera, miren, toma camino hacia abajo y luego se refleja y me va a formar, uniéndose cada uno con el contralateral, esta aponeurosis, que es la aponeurosis palatina. Encontramos el elevador del velo del paladar. Aquí lo estamos viendo, el elevador. ¿No? Tiene un origen en lo que es la porción petrosa del hueso temporal, ¿verdad? En esa porción petrosa. Y también parte en lo que es la trompa de Eustaquio, pero en la región posteromedial. Está más posteromedial. Ahorita lo vemos en otra diapositiva, cómo se ve mejor eso de posteromedial. Aquí casi de pronto no se entiende porque el otro decía que era posterolateral. Pero cuando lo vemos en la otra imagen, que es una imagen oblicua, ahí sí lo logramos entender. Tenemos entonces que desde aquí se va a dirigir ¿a dónde? A la aponeurosis palatina. Está inervado por lo que es el nervio espinal, ¿verdad? A través de los ramos faríngeos. Y lo que es la inervación real. También lo que me va a ayudar es, como su nombre indica, elevar el velo del paladar, y si toma como punto fijo la aponeurosis palatina, me va a dilatar
a la trompa de Eustaquio. Tenemos también, bueno, aquí vemos el elevador, miren lo que les decía, esta es la trompa y miren cómo si está hasta hacia posterior, aquí lo vemos mejor, hacia posterior, ¿sí? ¿Ok? Y hacia medial, porque aquí estaría la línea media, entonces sería postero medial. ¿Ok? Por eso es que les decía que de esta manera se veía mejor. Y también podemos verlo, esto sería el elevador, mírenlo en esta imagen, que es un corte transversal, lo estamos mirando desde arriba y miren cómo si se ve, aquí vemos la tuba auditiva o trompa de Eustaquio y vemos que esto, línea media, entonces esto será medial, que es el elevador del velo, póstero medial, y este es el tensor, ¿ok? Músculo de la úvula, que es este que tenemos aquí, estas fibras que son longitudinales. Estas nace en lo que sería la espina nasal posterior, que ya saben que está conformada por el hueso palatino. La unión de las dos láminas horizontales crea una elevación que se denomina espina nasal del hueso palatino, la espina nasal posterior. La espina nasal anterior está formada, por el contrario, por las láminas palatinas del maxilar superior. Y desde allí se dirige a todo lo que es el tejido de la submucosa de lo que es la úvula, ¿verdad? Está inervado también por el nervio espinal, su inervación real, la aparente por el nervio vago, y su función es elevar la úvula. Y de esa manera entonces la está cortando en este sentido, en el sentido antero-posterior. ¿Sí? Aquí lo vemos también. Vemos también el músculo palatogloso, que es este señor que vemos aquí. Este es el palatogloso, ¿sí? Va desde lo que es el paladar hacia lo que es la base de la lengua en sus bordes laterales. Aquí, ¿sí? Y también se va a insertar perdón, su origen es en la cara inferior de la poneurosis palatina. Y como es paladar blando, por eso se le da el nombre de palatogloso. ¿Ok? Por acá veríamos el palato faríngeo hacia un poco más posterior. Esto sería más o menos el palato faríngeo que vendría bajando aquí. Y su función, pues, es constrictor del istmo de las fauces. ¿Qué quiere decir eso? Que me ayuda a hacer constricción, a disminuir el diámetro del istmo de las fauces. Aquí lo vemos, el palato faríngeo. Miren en otra visión, vemos aquí el palato faríngeo, miren que está hacia anterior, y acá vemos el palato gloso, y acá vemos el palato faríngeo. Miren lo que hace, va hacia posterior, va hacia lo que es la faringe. Y vemos lo que es esta fosa, que es la fosa amigdalina. Aquí ya fue quitada la amígdala, mírenlo acá. Aquí estaría la amígdala palatina. Esto, aquí iría por debajo el palato gloso, el músculo palato gloso, y por aquí debajo iría el palato faríngeo. Pero como estamos viendo la mucosa, entonces se le da el nombre de pilar anterior y acá pilar posterior. Pero entender que por debajo de esos pilares van estos dos músculos. El palato faríngeo en el pilar posterior y el palato gloso en el pilar anterior. Aquí vemos ese palato faríngeo. Mirenlo, que nos dice que en su origen tiene tres porciones. Una porción de la apófisis palatina, que es esta, que es la más anterior. Tenemos también un fascículo que viene desde la trompa de Eustaquio, se conoce como fascículo tubárico, que es ese que también se estudia en algunos libros como músculo salpingo faríngeo. Mírenlo aquí cómo se juntan sus fibras a este músculo, el palato faríngeo. Y tenemos un fascículo pterigoide o pterigoideo, que es este que tenemos aquí. Aquí está la apófisis pterigoide, ¿verdad? Y vemos cómo aquí hay un fascículo, mírenlo, que está aquí en esta parte, aquí en el fondo de este triangulito. Lo podemos ver que se va a juntar también con este músculo palato y me va a formar lo que es el palato faríngeo como tal. Desde allí se va a dirigir a lo que es el borde lateral de este cartílago, que es el cartílago tiroides, y también se logra insertar en las paredes laterales de la faringe, junto con este músculo que vemos aquí, que es el constrictor inferior de la faringe. ¿Okay?
este constrictor medio, perdón, de la faringe. Su función, pues, es aproximar también los pilares. Eso me ayuda a constreñir un poco lo que es el istmo de las fauces y me ayuda a la deglución y también me ayuda a la fonación, a crear los sonidos como lo hace porque cuando necesitamos como crear un sonido, podemos estrechar o dilatar ese istmo de la fauce y eso me ayuda a hacer algo de resonancia y me ayuda a mejorar algunos sonidos. Tenemos también la lengua, la cual todavía no habíamos hablado. Aquí tenemos esa lengua, tiene unos bordes, ¿verdad? Va a tener un vértice, una base y los bordes laterales. Tendrá también una pared superior y una inferior. La superior también cuando es llamada dorsal, porque cuando elevamos la lengua, ella queda hacia la parte posterior. Entonces se le llama también dorsal, porción dorsal. Y la inferior, esa cara inferior, también se le da el nombre de cara ventral, porque cuando elevamos la lengua, ella queda hacia anterior, hacia ventral. En ella se van a destacar este pliegue, ¿verdad? Que el pliegue lingual medial, lingual medio. Vamos a encontrar también estas estructuras, que son unos pliegues. Este pliegue que encontramos que se denomina pliegue marginal. Y allí vamos a encontrar estas papilas y me van a formar esta como una V, antes se conocía así como V lingual, por esa forma de V, ahí van a estar estas papilas, eh, papilas caliciformes que están aquí en esta zona. Vamos a encontrar también un rafe, ¿verdad? Que ahorita veremos. En su configuración externa, ya lo dijimos, dos caras, dos bordes, una cara superior o dorsal, una cara inferior o ventral, una base y un vértice. Aquí pues vamos a encontrar el surco medio medial, ¿verdad? De la lengua o lingual medial. Vamos a encontrar ese surco marginal, las papilas caliciformes, también conocidas como circunvaladas. Vamos a encontrar también el resto de papilas en toda esa mucosa que me cubre a la lengua. Vamos a encontrar por detrás de ese pliegue marginal, y en el vértice de ese pliegue, por detrás de él vamos a encontrar este agujero que se conoce como agujero ciego, que es el vestigio del conducto tirogloso. Era un conducto que me conectaba en la vida embrionaria a lo que era la glándula tiroides con la lengua. Y vamos a encontrar lo que son las amígdalas, estas amígdalas que se conocen como amígdalas linguales. Las palatinas son estas que están a los lados. Aquí es amígdalas linguales estas, que me forman el anillo de Waldeyer, que ya también me imagino que lo conocen. Ya tenemos aquí los pliegues, los frenillos, perdón, el frenillo lingual, los pliegues fimbriados, las carúnculas o papilas submaxilares, los pliegues sublinguales, las carúnculas o papilas sublinguales y las venas raninas o linguales profundas. Y que ya esto lo conocemos, ya lo hemos visto. Ahí tenemos los bordes laterales y su vértice, bordes laterales, su vértice y su base. Hacia la base vamos a encontrar, ¿verdad? Esta zona, aquí encontramos el pilar anterior con su músculo palatogloso, el pilar posterior con su músculo palato-faríngeo. Encontramos la fosa amigdalina y las amígdalas palatinas. Y también vamos a encontrar estas amígdalas llamadas amígdalas linguales. Hacia posterior tiene una relación esa base de la lengua con este cartílago que es el cartílago epiglótico, lo que es la epiglotis, que es uno de los 3 cartílagos impares que tiene la laringe. Y aquí tiene unas relaciones uniéndose con lo que es la base de la lengua,
a través de estos pliegues, miren, que son los pliegues, como vienen desde la lengua, se denominan gloso. Recuerden que ese prefijo, esa raíz, porque se usa como prefijo o como sufijo, gloso significa lengua. Y entonces se conocen como pliegue glosoepiglóticos, que son estos tres pliegues. Habrá dos que son laterales, que son estos, los pliegues glosoepiglóticos laterales y el pliegue glosoepiglótico medial o medio. Esos pliegues, tanto lateral del lado izquierdo y el pliegue medial, me está formando unas depresiones que se conocen como fosas glosoepiglóticas porque están entre la lengua y la epiglotis, o también conocidas como valéculas o valléculas, lo que ustedes le quieran decir, cuya función, creo que ya la vieron el semestre pasado, es que la saliva llene esta zona, se vaya acumulando la saliva que se vaya produciendo y se vaya hacia los lados a través de esta zona que se conoce como receso laríngeo. Y por aquí va a pasar y no va a ingresar a lo que es el introito laríngeo, que es ese vestíbulo laríngeo también llamado así. Y no se va a ir hacia la cavidad. Va a tomar hacia la cavidad oral, así es, y no se va a ir hacia la cavidad, lo que es las vías aéreas. Ok. Aquí visto de lado, vemos esto, miren, aquí están los pliegues glosoepiglóticos, esto es la epiglotis, esto, perdón, estoy mal, esto es los dientes, aquí está la epiglotis hacia atrás, y esto es el pliegue glosoepiglótico. Y aquí tenemos las valléculas o valéculas. Esto es la epiglotis. ¿Okay? Ahí vemos cómo entonces esa saliva se acumula aquí y se va hacia los lados por el receso laríngeo. Vamos a estudiar la constitución anatómica, el esqueleto osteofibroso, los músculos extrínsecos e intrínsecos y lo que es la mucosa lingual. Los músculos extrínsecos e intrínsecos, pues todos son extrínsecos, dicen algunos libros, solo hay un intrínseco que es el dorsal. Extrínseco quiere decir que tienen origen por fuera, así vengan hacia la lengua, pero que tienen origen por fuera, mientras que los intrínsecos sería que tienen solo un origen dentro de la lengua. Algunos libros dicen que también el lingual superior y el lingual inferior también dicen algunos que son intrínsecos, pero otros libros dicen que no. Porque ya veremos que tienen unas inserciones en el hueso hyoides y en el rafe. Bueno, veamos el esqueleto osteofibroso. Entonces está conformado por lo que es hueso y lo que es tejido fibroso. Y aquí encontramos en el tejido óseo al hueso hyoides, que ya también lo conocen, con su cuerpo y sus astas menores y sus astas mayores. Y encontramos esta membrana, miren, esta que está aquí, que es como cuadrilátera, que es la membrana hioglosa. ¿Sí? Porque va desde el hueso hyoides, desde el cuerpo y desde las alas menores, hacia lo que es la base de la lengua. Fíjense que llega hasta esto que vemos aquí con el número 7, esto es el agujero ciego. ¿Recuerdan? El vestigio del conducto tirogloso. Y llega hasta por detrásito de él, o sea, la base de lo que es la lengua. Ahí llega esa aponeurosis hioglosa. Vamos a encontrar también esta que se conoce como septum lingual o rafe, también le dan rafe lingual o septum lingual o septum medio de la lengua. También le dan ese nombre, que sería esto que vemos aquí, que fíjense también llega hasta lo que es el hueso hyoides, al cuerpo del hueso hyoides, y de allí se va a dirigir en forma de hoz, así como lo hacía la hoz del cerebro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces se va hacia dónde? Hacia el vértice de la lengua. Entonces, ese es el esqueleto osteofibroso. Vamos a encontrar los músculos de la lengua, donde aparecerán 8 músculos que son pares y un solo músculo impar. Por eso algunas clasificaciones también los clasifican músculos pares y músculos impares. Un solo músculo impar, ¿verdad? Que es este músculo que tenemos aquí, que tiene fibras transversas, que es el transverso de la lengua. ¿Okay? El único músculo
ímpar. ¿Vale? Profe, Bueno, yo leía que todos cuéntame. los músculos de la lengua eran extrínsecos excepto el transverso de la lengua. Ajá, el transverso de la lengua. Eso es lo que hablamos ahorita. Y él también, algunos libros nos dicen que este longitudinal superior y el longitudinal inferior eh, son, perdón, sí, tienes razón, impares es estos que tenemos aquí. Nos dicen que este longitudinal superior es el único impar, ¿ok? Sí, tienes razón. Que este transverso de la lengua es el único que es intrínseco. Pero en algunos libros, en otros libros nos dicen que estos también, que estos tres, los longitudinales, también serían intrínsecos por donde se originan, por su origen, que ahorita lo veremos. Entonces, algunos dicen así, pero la mayoría coinciden con lo que tú dices. Dicen, no, el único intrínseco es el transverso de la lengua. Bueno, todos los músculos de la lengua están inervados por el 12º par craneal, excepto el palato gloso, que ya sabemos que lo inerva el 10º par craneal, ¿verdad? Es el único que no está inervado por el hipogloso. Veamos el nervio geniogloso. Este nervio, bueno, es un poco sencillo hablar de él porque ya lo conocemos. Su origen está en la cara interna del maxilar inferior o de la mandíbula, en lo que son las apófisis geni, también conocidas como espinas mentonianas. Ahora, ¿se acuerdan que habían dos? Unas superiores y unas inferiores. Las inferiores, ahí hacía su origen, o hace su origen, el genioideo. Y en las superiores es donde aparece el genio gloso, ahí teniendo su origen, este músculo del cual estamos hablando. Va a tener tres fascículos, un fascículo que se considera un fascículo superior, un fascículo medio y un fascículo inferior, que es todo esto que tenemos aquí, este fascículo inferior. ¿Ok? Fascículo superior, medio e inferior. Ahora, este fascículo superior va desde esa apófisis geni hasta el vértice de la lengua. El medio va hacia la cara inferior de la lengua. Y el fascículo, este es el posterior, el fascículo posterior va hacia lo que es el hueso hioides, al cuerpo del hueso hioides. De esa manera, entonces, su función se da, porque la función de este músculo en su fascículo superficial, cuando se aplica él solo, es lo que me hace es llevar el vértice de la lengua hacia abajo, hacia el suelo de la boca. ¿Sí? Mientras que cuando se aplica solo el medio, me ayuda a echar lo que es la lengua hacia afuera, ¿sí? A sacar un poco la lengua. Me ayuda cuando se aplica solo el medio. Y cuando se aplica el posterior, que es este, lo que él me va a hacer es que me va a elevar al hueso hioides. ¿Sí? Y me ayuda entonces con la deglución, ¿verdad? Ahora, cuando se aplican los tres, me llevan la lengua hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo y al hueso hioides hacia arriba, hacia adelante. El músculo estilogloso. Entonces, estilo, apófisis estiloides, mírenlo acá, es este que está por debajo de este señor, este que está por encima es el estiloioideo, y por debajo de él vamos a encontrar al estilogloso. Mírenlo aquí, esta es la apófisis estiloide del temporal y ese es su origen y se dirige hacia lo que son el borde lateral de la lengua, ¿verdad? También tiene un fascículo inferior que se va a dirigir a este músculo ancho que está aquí, que es el músculo hiogloso. Su inervación está dada por el 12º par. Ya sabemos que todos ellos van a estar inervados por el 12º par aparentemente, que realmente es el espinal quien los inerva. Y cuando él llega a esos bordes laterales, se dice que también posee unos fascículos transversos que me ayudan a ir a lo que es el dorso
de la lengua, ¿ok? Me ayuda con la deglución, ¿sí? Porque su función me ayuda a traccionar la lengua, llevarla hacia atrás y hacia arriba, pegándola con el paladar para poder deglutir. Cuando vean la deglución en fisiología, si de pronto ya la están viendo, se darán cuenta de que la lengua debe ir pegarse al paladar y echar hacia atrás. Y este músculo me ayuda a hacer esa función, ese movimiento. Tenemos el músculo hiogloso, que es este músculo bastante ancho, que es este que tenemos aquí, mire. Y su origen se va a dar desde el cuerpo del hueso hioides, ¿verdad? Tanto en el cuerpo como en las alas mayores, porque es bastante ancho. Y desde allí se va a dirigir a los bordes laterales de la lengua. Fíjense que por dentro de él, por encima de él y dentro, porque prácticamente estuviera como si lo estuviera cubriendo, encontramos otro músculo eh, que es el músculo que ya vimos, que es el geniogloso, ¿sí? Y por debajo de él vamos a encontrar este, que es el genioideo. ¿Por qué hago alusión? Porque ellos presentan unas relaciones importantes, porque allí se forman unos espacios o recesos, tanto entre el hiogloso y el miloioideo, que se conoce como receso o hiato hiogloso-miloioideo, y también tenemos un receso hiogloso, ¿ok? Que es este que tenemos acá. Importante que por ese receso o hiato hiogloso-miloioideo va a pasar lo que es el nervio hipogloso, que viene por aquí. Aquí no lo vemos, pero por aquí él baja. Y viene aquí el hipogloso mayor. Va a pasar también el nervio sublingual. Va a pasar la arteria también. ¿Ok? La arteria lingual también pasa por aquí. Entonces este músculo, su función, pues también va a deprimir, miren, va a echar hacia abajo la lengua y la va a retraer, la va a llevar hacia atrás. Tenemos el palato gloso, que ya lo hemos visto, que es este músculo que vemos acá, el palato gloso. Su origen en la aponeurosis del velo del paladar, o también conocida como aponeurosis palatina, y llega a los bordes laterales de la lengua. Está inervado por el noveno par por el onceavo par a través del décimo, que ya vimos que era la inervación real. Y su función es elevar la parte posterior de la lengua contra el velo del paladar. Me ayuda también a estrechar el istmo de las fauces, que ya habíamos visto. Aquí tenemos el músculo faringogloso, ¿ok? Este músculo faringogloso, algunos dicen que es un músculo muy como pequeño, cuya función no, dicen que hace parte del constrictor superior de la faringe, que prácticamente es el mismo constrictor. Mírenlo aquí, aquí tenemos el constrictor superior y mírenlo aquí donde está ese músculo faringogloso, este que está por detrás del estilogloso. Su inervación está dada por el onceavo par a través del doceavo y eleva la parte posterior de la lengua. Eso es lo que hace, esa es su función. Esa es su función. El amigdalogloso, que vemos acá, este músculo, mírenlo aquí, desde la amígdala hasta, va desde lo que es la amígdala como tal, en la fosa amigdalina y se dirige a la base de la lengua. Y ayuda a elevar lo que es la lengua. Aquí lo ven, el amigdalogloso. Y aquí también podemos verlo. Tenemos también el transverso de la lengua, que es este que tenemos acá, miren, cuyas fibras son transversas. Su origen, pues, es el septum, ¿verdad? Que ya vimos, el septum lingual. Desde allí se va a dirigir hacia los bordes laterales de la lengua. Su acción va a ser reducir este diámetro lateral o diámetro transversal de la lengua. Lo reduce. O sea, disminuye ese diámetro. Aquí tenemos el lingual inferior. Ojo que aquí este lingual se está dirigiendo es al vértice de la lengua, pareciera que fuera a la cara interna del maxilar
inferior, pero no es a la cara interna, es al vértice de la lengua, ¿ok? Lo que pasa es que la lengua de aquí se quitó para poder comprender mejor y verlo de mejor manera. Su origen es el asta menor del hueso hioides y desde allí se va a dirigir hacia el vértice de la lengua, ¿ok? ¿Cuál es su función? Va a cortar la lengua, pero desde adelante hacia atrás, o sea, diámetro antero-posterior. También me va a ayudar a deprimir y a echar el vértice de la lengua, a retraerlo, ¿verdad? A traerlo hacia atrás. Tenemos el músculo lingual superior. Este músculo se va a originar desde lo que son las astas menores del hueso hioides y lo que es el repliegue glosoepilótico, ¿sí? Y desde allí, acá, se va a ir dirigiendo, este musculillo se va a dirigir hacia lo que es la mucosa de la lengua, ¿ok? Todo esto que está aquí. Desde las astas, aquí estarían las astas menores, y va hacia toda esta zona. Ese es el músculo lingual superior, que es esto que vemos aquí. Miren aquí. Aquí está el puntero, me lo está señalando. Hablemos de la mucosa lingual. Esta mucosa lingual pues va a estar formada, esta mucosa me va a brindar lo que es la posibilidad de tener lo que son las papilas, ¿verdad? Que son las papilas gustativas, que tienen diferentes formas y por eso tendrán diferentes nombres. Vamos a tener papilas fungiformes, que se van a colocar a los lados de la lengua. Vamos a tener papilas filiformes, que van a estar en ese dorso de la lengua. Tendremos las caliciformes, ¿verdad? Que van a estar, que ya vimos que están hacia la parte posterior. Ellas me van a permitir lo que es la percepción de los sabores. Sabemos que existen 4 sabores: sabor dulce, salado, ácido y amargo. Eso creo que lo estudiaron el semestre pasado en sistema nervioso, sobre todo en la parte de fisiología. Y aquí ven, esta lengua la podemos dividir en 3 tercios, ¿verdad? Sería un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. Los 2 tercios anteriores, que sería el medio y el anterior, van a recibir inervación sensorial de lo que es el facial. Y el tercio posterior va a recibir inervación sensorial del glosofaringio. Quiere decir que la rama sensorial del glosofaringio me va a percibir el sabor amargo, mientras que los otros sabores ácido, salado y dulce van a ser percibidos por la rama sensorial del nervio facial. Recuerden que ambos nervios, tanto el glosofaringio como el facial, son nervios mixtos. Veamos la irrigación. Entonces va a estar dada por la arteria lingual, que es esta arteria que vemos aquí, que es rama directa de la carótida externa. Y ella me va a dar lo que son las arterias dorsales de la lengua, que son estas que vemos aquí, que están por detrás del músculo hiogloso. Y también me va a dar lo que es la arteria profunda de la lengua o lingual profunda, también conocida como arteria ranina, que va a llegar hasta allá, hasta la lengua como tal. También la arteria sublingual, ¿verdad? En cuanto al drenaje venoso, es muy sencillo. Recuerden que las venas acompañan a las arterias, así que vamos a encontrar entonces las venas dorsales de la lengua, las venas profundas de la lengua o vena ranina y lo que son las venas sublinguales. Y ellas van a drenar a la yugular interna, ¿verdad? Drenan primero, lógicamente, a la vena bucal y de ahí a la yugular interna. Se dice que a través del tronco tirolingo faringofacial. Vemos la inervación. Entonces, aquí la lengua tiene 3 tipos de inervación: una inervación motora, una inervación sensitiva y una inervación sensorial. Aquí vemos la inervación motora de color negro, esto que vemos aquí, miren. Vemos que esta inervación
motora va a estar dada por lo que son el nervio hipogloso, ¿sí? Que me está inervando a todos los músculos, ¿verdad? De los que vimos, ¿sí? Y el nervio espinal que me va a inervar al músculo palatogloso, ¿ok? Que es el único que no inerva ese hipogloso. Entonces esa es la inervación motora. Ahora, en cuanto a la inervación sensitiva, que aquí tenemos el nervio trigémino, tenemos el nervio facial, ¿sí? Tenemos el nervio glosofaríngeo y vamos a tener el nervio vago. Entonces, la rama, tercera rama, la rama mentoniana, la tercera rama del trigémino, me va a dar origen al nervio lingual, ¿sí? El que pasa por el rafe, por el receso, perdón, o hiato eh, iogloso, iogloso, ay, miloioideo, así es, iogloso miloioideo. Entonces, ese nervio lingual me va a dar inervación sensitiva a lo que son los 2 tercios anteriores de la lengua. Recuerda que la dividimos en 3 tercios, a los 2 tercios anteriores. Me le da inervación sensitiva, o sea, lo que es propiocepción. Dolor, temperatura, ¿sí? Tacto, fino, tacto, grueso. Ok. Y además de eso, ¿sí? También me le va a dar el noveno par, me le va a dar inervación a través de esta de color, que ven aquí de color rojo, me le va a dar inervación también propioceptiva, o sea, sensitiva, a la parte posterior de la lengua, el tercio posterior. ¿Ok? El tercio posterior y la base también me le va a dar inervación sensitiva el nervio vago. Ahora, en cuanto a la sensorial, que sería esta que nos dan de color azul celeste, entonces aquí vemos cómo del nervio facial se desprende una rama, que es la famosa cuerda del tímpano, y se me va a juntar va a salir junto con la rama sensitiva del nervio lingual, mire, esta rama, que es la famosa cuerda del tímpano, y me va a inervar los 2 tercios anteriores también de la lengua, con los sabores, ya sabemos, dulce, ácido y salado. Mientras que el glosofaringio, miren, a través también de una rama, lo que es sensorial, la inervación sensorial, me la va a dar a través de una rama que sale por allí, por ese nervio, y me va a inervar lo que es el tercio posterior de la lengua, o sea, lo que les decía del sabor amargo. Allí tenemos el anillo de Waldeyer, que ya también lo conocen. Aquí tenemos esto sería lo que es la parte posterior, lo que son estos son las tonsilas o amígdalas palatinas. Aquí tenemos las amígdalas linguales, esto sería hacia anterior. Aquí tenemos las amígdalas tubáricas, también se conocen como de Gerlach. Y acá tenemos las faringias, que se conocen también como de Luska, también llamadas cuando se inflaman adenoides, ¿verdad? Que me forman este anillo de Waldeyer, que sabemos que es la primera línea de defensa contra todo lo que entre por cavidad nasal y oral. Bueno, hablemos de las glándulas salivales. Lo que son las glándulas salivales mayores. Entonces de ellas vamos a encontrar 3 pares, que son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. La glándula parótida, hablemos de ella primero, pues va a estar envuelta por esta fascia que se conoce como fascia parotidia, que está en la zona parotidia que ya conocemos de la anatomía. Y va a estar también cubierta por este músculo que es el músculo cutáneo del cuello o platisma, ¿sí? En parte. Va a presentar lo que es una base que va a estar en relación con el arco cigomático, va a presentar un vértice, ¿sí? Va a presentar 3 caras, una cara
que sería esta, que sería la cara externa, que es esta, la que está mirando hacia la piel de las mejillas, una cara interna que me estaría mirando hacia el músculo de la mejilla como el músculo bucinador, y una cara posterior que me estaría mirando hacia lo que es el conducto auditivo externo, lo que es la apófisis mastoides del temporal y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que es este que tenemos acá. Para poder mirar y comprender mejor esto, hacemos un corte de esa glándula, hacemos un corte transversal y entonces allí sí podemos mirar. Aquí vemos la apófisis mastoides del temporal, esto es hueso maxilar, y entonces vemos que esto es la tiroides. Entonces fíjense que tendrá un borde anterior, que sería todo este, tanto el rojo como el azul, este que sería el borde posterior, que sería también esto que sería, perdón, su cara posterior, cara anterior y cara externa. ¿Okay? Aquí vemos que ese maxilar me lo está dividiendo, entonces habría una zona o una parte de la parótida que es interna y una zona que sería externa de esa misma cara anterior. Vemos aquí también cómo es atravesado por el nervio facial, la glándula parótida. Y vemos cómo sale el nervio facial y miren cómo atraviesa la glándula parótida. Aquí da sus dos ramos, lo que es el plexo o también conocido como tronco temporofacial, porque llega hasta la zona temporal, la fosa temporal, inervando todos estos músculos. Y tenemos también lo que es el plexo o tronco cervicofacial, ¿sí? Por eso, cuando exploramos la tiroides, cirugía, hay que tener mucho cuidado porque allí, miren todas las ramificaciones que da el nervio facial, entonces podemos terminar cortando una de estas ramas y causar entonces parálisis de esa zona que inerva. Recuerden que este músculo facial me inerva todos los músculos de la mímica. Entonces terminaríamos eh, afectando algunos de los músculos de la mímica si cortamos alguno de esos fascículos. Tenemos aquí, miren, ese nervio facial que lo está atravesando. Y las ramas que me va dando aquí vemos cómo esas ramas también atraviesan. ¿Qué vemos acá? Bueno, aquí vemos la aponeurosis, esa aponeurosis parotidia. Vemos este nervio, que es el aurículo temporal, que viene de ese tronco temporofacial. Tenemos la irrigación, entonces la irrigación también está a cargo de la arteria carótida externa a través de sus ramas. Tenemos aquí la temporosuperficial, que es esta, de las ramas finales de ella, la temporosuperficial, que es esta, y lo que es la de la maxilar interna. Aquí no la vemos porque en esta no nos la muestra, ahorita la vemos en alguna, y la transversal de la cara. Veámosla aquí. Aquí sí nos los muestra, ya quitamos los músculos y entonces sí podemos verlo. Aquí tenemos la carótida, que me va a dar acá las últimas ramas, que es la temporosuperficial. Aquí me da la transversa de la cara, que es esta, miren, que sale por la cara lateral de la apófisis de la rama ascendente del maxilar inferior. Y vemos por acá esta, que es la maxilar interna, que va por la cara interna de ese maxilar inferior. Ellas son las que me van a irrigar a esta zona. Las venas, pues el drenaje venoso se va a dar a través de esta vena, la vena temporosuperficial, que va a recoger ese sangrado y ya pasa por aquí, la de la maxilar interna, vena maxilar interna, y terminan en la vena, no en la vena yugular interna, sino en esta, que es la vena yugular externa. ¿Okay? Vemos también cómo pasa el conducto parotídeo y cómo llega hasta su papila, que ya la conocimos, la papila parotidia, ¿verdad? Allí, en el vestíbulo, como podemos verla.
en la pared interna del labio superior. Aquí vemos, en el cadáver, vemos cómo sale el nervio facial. Miren cómo me forma el tronco cervicofacial y el tronco temporofacial. Aquí me da la rama temporal, ¿sí? Y las ramas faciales. Acá vemos la glándula parótida, vemos la grasa parotidia que está aquí cubriendo esa glándula parótida. Vemos también, aquí vemos la vena yugular externa. Vemos también lo que es la arteria carótida externa, como da su rama. Aquí la rama que sería la arteria temporossuperficial. Vemos la vena temporossuperficial. Y vemos el nervio que es el nervio anteromandibular. Vemos también acá cómo está esa inervación en un esquema, cómo se recibe, esta glándula recibe inervación de lo que es el sistema nervioso autónomo a través de una inervación simpática y parasimpática. La simpática es mucho más sencilla, se da desde lo que es T1, T2, que son estos nervios que salen, hacen su relevo y llegan hasta el nervio donde hacen su relevo, en el nervio cervical superior, y de allí se dirige hacia la parótida. En cuanto a la inervación parasimpática, es un poquito más complicada. Aquí tenemos el nervio, para ponernos en contexto, el nervio trigémino, el nervio facial, y aquí tenemos el nervio facial, sí, y el nervio, el noveno par, aquí lo tenemos. Entonces, el glosofaríngeo. ¿Qué ocurre? Aquí sale un fascículo del glosofaríngeo, la neurona preganglionar, y ella pasa por aquí, por esta zona, primero como rama timpánica de aquí. Miren, se convierte en rama timpánica este fascículo. Se conoce como rama timpánica y llega a esta zona que es donde está el tímpano. Allí rodea el tímpano y se va a convertir en lo que es el nervio petroso superficial menor. Y desde ahí llega hasta este ganglio, que es el ganglio óptico. Fíjense que aquí me forma un plexo, ¿lo ven? Que es el plexo timpánico, pero no llega hasta allí, sino que continúa su camino. Si recordamos, cuando veían lo que es el parasimpático, la neurona preganglionar, porque ella siempre se da por relevo de estos nervios, entonces la neurona preganglionar siempre era mucho más larga y la neurona postganglionar mucho más corta, porque el ganglio periférico parasimpático va a estar mucho más cerca del órgano, cosa diferente al simpático. El simpático, por el contrario, su neurona preganglionar es mucho más corta porque ella hace relevo allí en los ganglios paravertebrales, ¿sí? Y luego se dirige desde allí hacia el órgano. Entonces la neurona postganglionar sí va a ser mucho más larga. Esa es una de las diferencias del sistema nervioso autónomo entre simpático y parasimpático. Bueno, aquí en ese ganglio óptico hace su relevo y aparece entonces lo que es la neurona postganglionar, que se va a dirigir y va a salir a través de una rama de lo que es el nervio trigémino, miren, ¿sí? Donde también algunos autores, que aquí, por donde pasa esta rama del nervio facial, aquí le da alguna ramita a este nervio petroso superficial menor, dicen algunos autores. Lo importante es que luego sale a través de una rama del nervio trigémino, ¿sí? Que es la rama aurículo-temporal. Y de esa manera, entonces, fíjense que sigue el nervio aurículo-temporal y se queda esta rama en lo que es la glándula parótida. Y de esa manera me da la inervación parasimpática, que es la que me permite que la glándula pueda excretar o secretar su sustancia. En este caso sería excreción, porque esta es una glándula excretora. Su secreción, la secreción de esta glándula,
es serosa. La saliva puede ser serosa o mucosa o puede ser mixta. Pero en el caso de la parótida se dice que es serosa. No en un 100%, pero se dice que como la gran mayoría es serosa, entonces se dice que su saliva es serosa. Esa saliva serosa que contiene tialina. Veamos la glándula submaxilar. La submaxilar, la secreción es mixta, o sea, producirá tanto saliva con tialina, saliva serosa, como también saliva con mucina, o sea, saliva mucosa. Esa glándula ya sabemos que se ubica en esa fosa submaxilar que está en la cara interna del maxilar inferior. Y va a tener dos porciones, una porción inferior o también llamada porción superficial o mayor y una porción menor o profunda o también llamada porción interna. Recuerden que el músculo miloioideo, que aquí lo vemos, me hace así como me la divide y ahí me forma este ganchito que queda entonces más profundo, por eso se conoce como porción menor o profunda, y esto es más pequeña, y esta sería la porción mayor o superficial. Aquí la vemos, aquí estamos viendo esa porción menor o profunda y esta es la porción superficial. Y fíjense cómo está este músculo, que es el músculo miloioideo, ¿verdad? Aquí vemos este nervio que ingresa por aquí, este es el nervio hipogloso, ¿vieron? Nervio hipogloso. Y por aquí también pasaría el nervio lingual, que es rama del trigémino, entraría por aquí. Y tenemos el conducto submaxilar también. Aquí la vemos, como va a tener tres caras también, una cara que mira hacia inferior, una cara externa y una cara que lógicamente mira hacia adentro, que sería la cara interna. Tenemos también cómo está irrigada. Digamos, ella tiene una irrigación muy parecida a través también de ramas de la carótida externa. Da estas ramas, miren. Y la arteria facial también da unas ramas que ayudan a irrigarla. Aquí vemos el conducto submaxilar y la papila submaxilar. El conducto que termina aquí en esa papila submaxilar. Ok, entonces miren que la arteria facial que empieza por aquí me va a dar ramas, ¿verdad? Que van a llegar hasta la glándula como tal. Aquí cuando ya hace esto para ingresar a través de ese ángulo que está aquí en el borde inferior del maxilar, que es como una escotadura por donde se ubica la arteria facial. Y también su drenaje se recoge a través de la vena facial. Tenemos también lo que es la glándula sublingual. Y esta glándula sublingual está en el piso de lo que es la cavidad sublingual, ahí en el piso de esa cavidad, piso de la cavidad oral. Su secreción, por el contrario, es mucosa, produce mucha mucina, no produce tanta tialina, por eso se considera mucosa. Va a estar por debajo de ella, va a estar el músculo miloioideo, ¿sí? Vamos a encontrar por encima el piso de la lengua y también va a estar separada la glándula sublingual del lado derecho de la del lado izquierdo por el músculo que vendría aquí, que sería el geniogloso, no por este que es el genioideo, sino el geniogloso que vendría aquí arribita. Ese es el que me está separando a la glándula sublingual del lado izquierdo de la del lado derecho. Aquí la vemos y vemos cómo está aquí el músculo geniogloso. ¿Okay? Mírenlo aquí, geniogloso y el músculo hiogloso. Por debajo
el milioideo. Los conductos sublinguales pues están allí mismo y me forman lo que son las papilas sublinguales en esa misma zona. Están. Algunas veces unos de ellos se juntan y se unen con el submaxilar, con el conducto submaxilar y drenan a través de la papila submaxilar. Aquí vemos las papilas que ya las conocemos y ya las hemos visto. Serían aquí, en esta porción. Drenaje, pues se va a dar a través de la arteria y las venas sublinguales, que son estas. Velas aquí, que ya sabemos que son ramas de la lingual, la arteria lingual. Entonces me da esta rama, que es la rama sublingual, y ahí me va a irrigar a la arteria, a través de la arteria sublingual, me va a irrigar a la glándula sublingual. Y de las venas sublinguales, pues a través de ellas se van a drenar a la vena lingual y de allí a lo que es la vena yugular, pero esta sí es la vena yugular interna, a través de del plexo tirolingo faringo facial, que es este plexo que vemos aquí, un plexo venoso. Su inervación va a estar dada a través de la cuerda del tímpano, ¿sí?, en unión con el nervio lingual, y entonces le va a dar esa inervación parasimpática. Y la simpática va a estar a cargo del ganglio cervical superior, que ya vimos cómo daba. De allí sale, de ese ganglio cervical superior, y toma hacia esta zona, hacia la glándula sublingual. Ok, chicos, si tienen alguna pregunta.